parte de este video. Ay, bueno, ya me lo volví a poner desde el inicio. De este video que ya habíamos visto su primera parte respecto a lo que era la carga nuclear efectiva. Ahora vamos a ver la relación, ¿verdad?, entre la carga nuclear efectiva y cómo cambia la carga nuclear efectiva cuando nosotros nos movemos en los elementos dentro de lo que es la tabla periódica. Así que lo vamos a poner en grande. Y bueno, vamos a los subtítulos en español. Bien, ahí. Shielding and effective nuclear charge change going across a period and down a group. And we will look at examples of how shielding and ZEF result in specific properties of atoms, as well as the trends of properties, their periodicity. Let's begin by looking at the next element in period 2, beryllium. Beryllium has a nuclear charge of 4+, one more than lithium. Both elements have 2 core electrons and 1 s. Lithium has 1 valence electron, while beryllium has 2 valence electrons. So the amount of shielding in beryllium remains the same as in lithium, that is, 2 core electrons, but beryllium has 4 protons exerting an attractive force. The 2 shielding electrons cancel 2 attracting arrows, and so now we have an effective nuclear charge, or ZEF, of 2. 4 protons minus 2 core electrons, compared to a ZEF of 1 for lithium. Let's skip down a bit in period 2. Let's go to fluorine. Fluorine has 9 protons. Again, we see that there are 2 core electrons, so repulsions have not changed in period 2. However, with 9 protons, 2 core electrons cancel 2 positive charges, and we have an effective nuclear charge of 7. With understanding this, we can get a good look at the property of atomic size. You may notice that the atoms get smaller going from left to right across the second period. Why would that be the case? Why do atoms show periodicity in size? We can see that the amount of protons increases across the period, and that added electrons go to the same shell, the same principal energy level, but core electrons remain constant. And so the attractive force of the nucleus increases, which is shown by the value of ZEF. Each increase in attractive force pulls the electrons further inward, reducing the size of the atom. Atoms get smaller going across a period from left to right. This explains the periodicity, the property trend, of atomic size going across a period. Number of protons increase, the number of core electrons, in other words, the shielding effect, remain constant. So effective nuclear charge increases and electrons are pulled inward. Now let's take a look at what happens to shielding and effective nuclear charge when we go to the next period. Let's compare the last element in period 2, neon, to the first element in period 3, sodium. Neon has 10 protons and 2 core electrons, giving it an effective nuclear charge of 8 and a small radius. When going to the next element, sodium, several changes occur. Sodium's single valence electron is in a higher energy shell. It is in N equals 3. It is at a higher energy than any other electron, so its orbital is larger and its average distance from the nucleus is greater. What is most important about this is that it puts neon's 8 valence electrons in the core, so the amount of shielding electrons suddenly increase from 2 to 10. This is also a sudden increase in repulsions, pushing the valence electron even further out and reducing ZEF to 1,
so a dramatic decrease in the attracting effect of the nucleus. The result is a much larger radius compared to neon. Now let's take a look at atoms residing in the same group. Let's scale up sodium to compare to lithium, going down the alkali metals. We will compare shielding, Zeph, and resulting properties. Lithium has 3 positive charges, sodium has 11. Lithium has 2 shielding electrons, but sodium has 10 due to the added valence shell, and they both have 1 valence electron. But sodium's valence electron is in that higher principal energy level, and it is being repelled by 10 core electrons instead of 2, so that single valence electron is further from the nucleus, and the radius of sodium is larger. Interestingly, the effective nuclear charge for both lithium and sodium is 1. 3 protons versus 11, and 2 core electrons versus 10, gives both a Zeph of 1. The importance of that we will discuss further in a moment. Let's put these in a column so we can add potassium, the next alkali metal, and also take a look at periodic patterns and properties, otherwise known as periodicity. Potassium is in the 4th period, and you can see that potassium adds another principal energy level for its valence electron. This puts the 8 valence electrons from argon into the core, so shielding increases, and there is suddenly a great deal more repulsion. For potassium, like the other alkali metals, Zeph is also 1. We can see the resulting pattern and size. Going down any group, energy levels are added, which puts valence electrons further from the nucleus. This also results in a large increase in shielding. With each succeeding element, there is a large increase in core electrons, and therefore a large increase in repulsions, which pushes the valence electrons even further from the nucleus. But the increase in the number of core electrons is equal to the increase in protons, and so there is no increase in Zeph. Here, Zeph has little impact on size from one element to the next. The pattern for atomic size going down a group is that atoms get larger. The 2 patterns of atomic size, decreasing across a period and increasing down a group, at first might seem contradictory, since in both cases equal amounts of protons and electrons are being added, but they have the opposite effect. Because of shielding and effective nuclear charge, the location of added electrons determines whether an atom will increase or decrease in size. You should now be able to explain in detail why that is the case. We can also use shielding and Zeph to explain the existence of various chemical properties. Let's look at one chemical property, ionization energy, or IE, which is the energy required to remove an electron from an atom. Atoms lose and gain electrons in the course of a chemical reaction. Because electrons are attracted to the nucleus, it takes energy to remove them. The unit for IE is kilojoules per mole of atoms. In other words, how much energy does it take to remove a mole of electrons from a mole of atoms? Normally, it is valence electrons that are removed, since they have the least attraction to the nucleus. Okay, so if we take a look at what's happening across the second period, we can see that the valence electrons get closer to the nucleus, which means the nucleus has a tighter hold on them. The effective nuclear force also increases, and so the nucleus has an even tighter hold on valence electrons going across a period. As the nuclear force increases its hold on electrons, it takes more energy to remove an electron. Ionization energy increases going across a period. The last thing we will look at is the group trend for ionization energy, using the first 3 alkali metals as an example. We know that the effective nuclear charge is approximately the same for each element.
We know that the valence electrons get further from the nucleus, and we know that valence electrons feel greater repulsions due to greater shielding as you go down the group. So, the nuclear hold on the valence shell decreases going down the group, and therefore the energy required to remove a valence electron decreases going down a group. The trend for ionization energy going down a group is that it decreases. So, similar to the size trend, changes in electrons and protons result in opposite trends in ionization energy due to the location of added electrons. You should now be able to explain why that is the case. One last question remains, at least for this video. We have focused only on main group elements, while ignoring what happens when you go through the transition metals. So, how does shielding, effective nuclear charge, and property trends play out in the transition metals? So in transition metals, electrons are added to the core, the d orbital. Electrons are not added to the valence shell. This increases repulsion, while adding electrons to the nucleus increases attraction. Again, depending on the location within the d orbital where a new electron is added, we can get a variety of changes in stability with unfilled versus half-filled versus filled d orbitals, and d electron energy is very close to that of s energy, and Aufbau is ignored in some atoms, and sometimes d electrons act as valence electrons. In other words, they sometimes participate in chemical reactions. So the result of all this is that the trend is less periodic and less predictable from any one element to the next, but the overall trend from one end to the other usually remains intact. Bueno, ¿medio lo entendieron? ¿O no? ¿O se fueron y no lo vieron? ¿Qué pasó? Sí lo vimos, Liz. ¿Y qué tal? ¿Medio lo entendieron o no? Sí, pero sería bueno que lo volviéramos a ver cada quien individualmente y así lo va pausando y va repitiendo las cosas que pasan muy rápido para nosotros. Ok, bueno, pero justo lo que, bueno, estaba viendo la presentación, así que no sé quién fue quien nos hizo el comentario ahorita, pero esa es la idea, ¿verdad? Que ustedes lo vuelvan a ver, sobre todo porque el video tiene la ayuda, ¿verdad? De la simulación que les va representando ahí los átomos con sus electrones y con sus protones, ¿verdad? Yo aquí lo que les he traído es un resumen, ¿verdad? De lo que nos acaba de plantear el video, ¿verdad? ¿Qué pasa con la carga nuclear efectiva, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos moviendo en los elementos, o cuando nos vamos moviendo con los elementos a lo ancho de la tabla periódica, es decir, a través de la tabla periódica de izquierda a derecha, o cuando descendemos en la tabla periódica cuando la vemos de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y entonces el video lo que nos representaba ahí era cómo los electrones, y lo que planteaba, ¿verdad? Que a veces puede ser lo confuso, ¿verdad? Como si cuando nosotros nos vamos moviendo de izquierda a derecha, cada átomo va teniendo un protón más, un electrón más, cómo es que la carga nuclear efectiva va aumentando y por qué no ocurre lo mismo cuando nosotros vamos descendiendo en un grupo, ¿verdad? Y entonces por eso ahí el video nos explicaba que lo que va cambiando son diferentes cosas, ¿verdad? Porque cuando nos movemos de izquierda a derecha en un grupo, el apantallamiento, el blindaje, el escudamiento que decíamos, se mantiene igual, ¿verdad? Algo que no sucede cuando vamos descendiendo en un grupo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí estamos considerando
justo eso, ¿verdad? El hecho de cuando descendemos en un grupo, estamos aquí en el grupo 1A, ¿verdad? De la tabla periódica tenemos el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, ¿verdad? Como ya hemos repasado las configuraciones electrónicas, entonces tenemos que estar claros, o tendríamos que estar claros, ¿verdad? De que el número de electrones de valencia para los elementos que se encuentran en este grupo 1A es el mismo, ¿verdad? Tienen un electrón de valencia en un orbital S. La diferencia es dónde, en qué nivel se encuentra ese electrón de valencia, ¿verdad? No sé si, bueno, si esto ya lo habían reflexionado. Vamos a ver ahorita, vamos a abrir una pizarrita con respecto a esto del N. Recuerden que N es el número cuántico principal y nos hace referencia a la energía, ¿verdad? A la energía, y por eso decimos cuál es el nivel de mayor energía, ¿verdad? En cada uno de los casos. Si estamos todos claros de dónde salen esos S1, 2, 3, 4, 5 y 6 para el hidrógeno, litio, rubidio y cesio. ¿Sí o no? ¿Sí entendemos, jóvenes, o no? ¿O tenemos que repasarlo? Jóvenes, les estoy preguntando por esto. ¿Saben de dónde salen estos? ¿O no? ¿Y con qué coinciden estos? ¿O no? En mi caso no, no se lee. Ok, bueno, entonces... Esos son el número, esos son los que están en el grupo A, entonces son los números que están colocados en la tabla periódica que descienden de arriba hacia abajo, ¿verdad? ¿Cuáles números? Estos los que está señalando, por ejemplo, que el hidrógeno es el número 1 del grupo A de arriba hacia abajo, ¿o me equivoco? No, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso. Bueno, aquí era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Lo que tenemos que estar claro es qué significa N, ¿verdad? Y bueno, aquí el repaso sería este, ¿verdad? Que N es el símbolo para el número cuántico principal, ¿verdad? Y el número cuántico principal nos habla acerca de la energía, ¿verdad? Y entonces por eso decimos que 1, por ejemplo, N igual a 1, perdón, es el nivel de menor energía, ¿verdad? Entonces aquí lo que tendríamos que estar de acuerdo es que cuando hablamos, por ejemplo, de el hidrógeno con un número atómico igual a 1, su configuración electrónica sería 1s1. Cuando pensamos en el litio, entonces el litio con número atómico igual a 3 tiene una configuración que sería la configuración del helio y 2s1. Cuando pensamos en el sodio con número atómico igual a 11, entonces tendría la misma configuración del neón y 3s1. Luego, cuando pensamos en el potasio con un número atómico igual a 19, tiene una configuración que sería la del argón y sería 4s1. Luego iríamos al rubidio
Y el rubidio sí, no me acuerdo. Permítanme, voy a ver mi tabla periódica porque del rubidio no me acuerdo cuál es el número atómico. El rubidio tiene número atómico igual a 37. Su configuración electrónica sería la misma del criptón 5s1 y la del cesio, que tiene número atómico igual a 55. Sería la configuración del xenón 6s1. Bueno, aquí estoy haciendo las condensadas, ¿verdad? Que estamos tomando la del gas noble como pauta. Entonces, bien, aquí lo que estábamos viendo en la presentación era esto. Permítanme para no tener que estarme moviendo de la presentación acá. Bueno, entonces lo que estábamos hablando era esto, ¿verdad? Y les preguntaba yo que si sabían de dónde, bueno, primero qué significaban esa N, ¿verdad? Y entonces, como les decía, pues esa N tendríamos que saber que es hace referencia al número cuántico principal, ¿verdad? Y en este caso, entonces, nos estamos refiriendo específicamente al nivel donde se encuentra el electrón de valencia. Si ustedes se fijan, estoy queriendo aquí que coincida, pero creo que se me va a hacer un poco difícil. Creo que ahí sí lo vemos, ¿verdad? Entonces, bien, aquí si ustedes se fijan, el electrón de valencia del hidrógeno, ¿dónde se encuentra? En el nivel 1. Y por eso aquí tenemos, ¿verdad? El N, que es el número cuántico para el electrón de valencia, ¿verdad? Entonces, en el caso del hidrógeno, ¿dónde se encuentra ese electrón de valencia? En el número cuántico 1. Para el litio, ¿dónde se encuentra ese electrón de valencia? Se encuentra en el número cuántico 2. Para el sodio, ¿dónde se encuentra ese electrón de valencia? Se encuentra en el número cuántico 3. Para el potasio, ese electrón de valencia se encuentra en el número cuántico 4. Para el rubidio, ese electrón de valencia se encuentra en el número cuántico 5. Para el cesio, ese electrón de valencia se encuentra en el número cuántico 6, ¿verdad? Porque recordemos de nuestras clases de química general que los electrones, ¿verdad?, que intervienen en la química o que determinan la química de un elemento son los electrones de valencia. Entonces, bueno, esto de aquí es que vienen, ¿verdad? Entonces, no sé si se fijan, si tienen ahí su tabla periódica, ¿en qué periodo está el hidrógeno? ¿En qué periodo de la tabla periódica? Periodo 1. En el 1. Muy bien, está en el periodo 1. Entonces ahí lo que ustedes tendrían que fijarse es que el número o el periodo en el cual se encuentre un elemento está determinado por el nivel donde se encuentre su electrón de valencia, ¿verdad? Porque es que aquí estamos queriendo entender la tabla periódica, ¿verdad? Entonces, para los que no la tienen, lo que estamos hablando es de esto, ¿verdad? Aquí los periodos son las filas o los renglones, ¿verdad? De la tabla periódica. Entonces, si se fijan, el hidrógeno está en el periodo 1, el litio está en el periodo 2, el sodio está en el periodo 3, el potasio en el periodo 4, el rubidio en el 5, el cesio en el 6. Pues en esta imagen que les puse en la presentación no estaba el francio, pero el francio está en el nivel 7. Tendríamos que estar en el periodo 7, tendríamos que ser todos claros que al tener
el cesio, un número atómico igual a 87, su configuración electrónica sería la misma configuración del radón y 7s1, ¿verdad? Entonces aquí, porque es que es lo que tenemos que aprender a leer, ¿verdad? Y poderles explicar a nuestros estudiantes, ¿verdad? Lo que ustedes tendrían que estar claros es que para todos los elementos que están en el período 2, sus electrones de valencia, ¿en qué nivel están? Están en el nivel 2. Para todos los elementos del período 3, los electrones de valencia están en el nivel 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Porque, perdón, de ahí es donde vienen, ¿verdad? Estos números, ¿verdad? O sea que, repitiendo, el periodo donde se encuentre un elemento coincide con el número cuántico en el cual se encuentra, el número cuántico principal, ¿verdad? En el cual se encuentran sus electrones de valencia. Ya vamos a ver más adelante cuando hablemos acerca del bloque S, del bloque D, del bloque P y del bloque F de la tabla periódica. Aquí, ¿verdad? Este es el bloque S, no sé si ustedes se recuerdan. Este es el bloque D, este es el bloque P y este es el bloque F. Más adelante vamos a ver de dónde es que sale, ¿verdad? Esto cuando vayamos estudiando ahí la tabla periódica más en detalle, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros nos movemos descendemos, ¿verdad? En un grupo, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que el electrón de valencia se va encontrando en un nivel de energía mayor, ¿verdad? Que era lo que explicaba el video, ¿verdad? Todos estos elementos que están en el grupo 1 tienen el mismo número de electrones de valencia, que es 1. Pero ese electrón de valencia no se encuentra en el mismo nivel, se van encontrando en niveles diferentes, ¿verdad? Y sabemos que los niveles, entre mayores son, más se van alejando de lo que es el núcleo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es entenderlo primero, ¿verdad? Esta primera columna. Luego sabemos, como ya lo mirábamos, ¿verdad? También cuando vamos descendiendo, el número atómico va incrementando, ¿verdad? Es decir, el hidrógeno tiene un número atómico 1, el litio tiene un número atómico de 3, el sodio 11, potasio 19, rubidio 37 y el cesio tiene un número atómico de 55. ¿Qué pasa con sus cargas nucleares efectivas? Y entonces aquí ustedes podrían hacer el ejercicio, ¿verdad? Nosotros lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer bien rápidamente y espero yo que ustedes pues ya vayan un poco más adelantados con esto, ¿verdad? Entonces recordemos que habíamos dicho, ¿verdad? Que la carga nuclear efectiva la calculábamos, es el número atómico menos la constante de apantallamiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el hidrógeno, entonces como el hidrógeno solamente tiene un electrón, y bueno, y aquí entonces es donde yo esperaría que a este tiempo, ¿verdad? Ya ustedes ya se hubieran estudiado estas dos diapositivas, ¿verdad? Cómo determinar la constante de apantallamiento para poder determinar Z, la carga nuclear efectiva, si el electrón de valencia o si el electrón que es de nuestro interés está en un orbital S o P y cuál es la de D o F, ¿verdad? Yo parto de que esto ya está súper bien estudiado, ¿verdad? Entonces, bien, aquí tendríamos que estar todos de acuerdo de que para el caso del hidrógeno, lo voy a poner aquí, la constante de apantallamiento sería igual a 0. ¿Por qué? Porque solamente hay un electrón, ¿verdad? Entonces, como no hay ningún otro electrón que lo esté escudando, que lo esté apantallando, entonces, ¿cuánto sería la carga nuclear efectiva? La carga nuclear efectiva, o CEF, ¿verdad? Como dice en el video, pero que nosotros lo hemos dicho que lo vamos a representar con una Z y un asterisco,
sería igual al número atómico, que es 1, menos 0, ¿verdad? Entonces, la carga nuclear efectiva es de 1, ¿verdad? Y eso era lo que estábamos viendo aquí en la diapositiva, ¿verdad? Que decíamos, la carga nuclear efectiva para el hidrógeno es de 1, porque solo hay un electrón y no hay nadie que lo esté apantallando. Cuando vamos al litio, entonces ahí ya la situación cambia, ¿verdad? Aquí ya habíamos dicho, ¿verdad? Para poder calcular esta constante de apantallamiento, entonces nosotros tenemos que agrupar esto, ¿verdad? Entonces tendríamos que la configuración serían 2 electrones, y aquí era donde les decía yo, ¿verdad? Que yo parto del hecho de que usted ya se estudió estas 2 diapositivas que decíamos acá, ¿verdad? Cada electrón en el mismo nivel contribuye a 0.35. Los electrones en el nivel N-1, cada uno contribuye a 0.85, y que ya se saben esta forma de agrupar, ¿verdad? Esto, las vacaciones tendrían que haberles servido para haberse estudiado estas cosas. Entonces, teniendo esto claro, entonces tendríamos acá, ¿qué diríamos, verdad? Hay 2 electrones, no sé, estos ejercicios ya los habíamos hecho ustedes. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Vamos a colocar los electrones que están en 1s. Para el litio, en 1s hay 2 electrones, ¿verdad? Así que por eso estoy colocando aquí este 2. Y el electrón que nos interesa, que es este electrón de valencia, ¿verdad? O sea que a este electrón solo lo están apantallando estos 2 que están en el nivel, bueno, aquí si quieren lo hacemos, la traducimos, ¿verdad? Para que nos quede claro y que todos sepan de dónde sale. La configuración de litio es 1s2, 2s1. Entonces estamos hablando de estos 2 electrones, que son los que están apantallando a este, y estos 2 electrones se encuentran en el nivel N-1, porque ya dijimos, este electrón se encuentra en el nivel 2. Entonces, aplicando las reglas, como esos 2 electrones que están apantallando están en el nivel N-1, cada uno va a contribuir con 0.85 a la constante, ¿verdad? De apantallamiento. Entonces, la constante de apantallamiento sería igual a los 2 electrones por 0.85. Y eso nos daría 1.7, ¿o no? A estas alturas ahí, en su escritorio, en su mesa, espero que no en la cama, ¿verdad? Sino que están sentados. Ahí tienen su tabla periódica, tienen su calculadora y tienen su cuaderno de notas, ¿verdad? Entonces, ¿cierto? Sí, 1.7. 1.7, ¿verdad? Muy bien. Aquí bien chiquitita, entonces voy a escribir que la carga nuclear efectiva, entonces para el litio, ¿cómo nos quedaría? Pues como su número atómico es 3, entonces sería 3 menos 1.7. Y eso nos daría 1.3. ¿Sí o no? Jóvenes. Sí, 1.3. Sí, ¿verdad? 1.3. Entonces, si se fijan, aquí en la presentación, aquí está. La carga nuclear efectiva para el litio es de 1.3. Ya ven. Yo no lo voy a hacer por lo que ya les decía, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pero ya vimos, ¿verdad? La carga nuclear efectiva para el hidrógeno es del 1, para el litio es de 1.3. Usted podría comprobar, ¿verdad? Que para el sodio es 2.5 y para estos 3 elementos es para los 3 de 2
2.2, ¿verdad? Entonces era lo que decíamos, lo que les puse aquí a manera de conclusión, ¿verdad? La carga nuclear efectiva aumenta muy lentamente en un grupo para el electrón de valencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Recordemos que la carga nuclear efectiva es la carga positiva real que está atrayendo a ese electrón en particular, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Como la carga nuclear efectiva no aumenta mucho cuando nosotros descendemos en un grupo, ese electrón de valencia cada vez va siendo menos fuertemente atraído por ese núcleo. ¿Por qué? Pensemos, ¿verdad? Aquí, este es el número atómico, ¿verdad? Ustedes, y esto ya lo tendríamos que tener todos claros, el número atómico es el número de protones. Entonces, es un solo electrón, el de valencia, ¿verdad? Pero en el caso del litio, ese único electrón, perdón, en el caso del hidrógeno, ese único electrón está siendo atraído por un protón, ¿verdad? Es decir, o sea, hay un protón y ese protón le está haciendo fuerza por atraerlo hacia él. En el caso del litio, ese electrón de valencia, aunque el litio tiene 3 protones en su núcleo, únicamente 1.3, o sea, un protón y un tercio de otro protón, son los que están atrayendo a ese electrón de valencia, ¿verdad? A pesar de que hay 3 protones en el núcleo, únicamente un tercio lo está atrayendo. En el caso del sodio, aunque en el núcleo del sodio hay 11 protones, únicamente 2 protones y medio están atrayendo a ese electrón, ¿verdad? Es decir, no, o sea, son más lo que lo están escudando, que es, recordemos, por eso que les decía yo, ¿verdad? Yo parto de que ya estas ideas están súper claras, ¿verdad? Lo que es la constante de apantallamiento y la carga nuclear efectiva, ¿verdad? Y entonces aquí, justo en esto lo podemos ver, ¿verdad? Entre mayor es la constante de apantallamiento, porque entonces aquí si se fijan, ¿verdad? La constante de apantallamiento, decíamos, para el hidrógeno es de 0. Para el litio, ¿por qué es de 0? Porque únicamente solo hay un electrón, ¿ve? O sea, solo hay un protón y solo hay un electrón. A ese electrón no hay nadie más defendiéndolo, él está solo ahí en la batalla, ¿verdad? En el caso del litio, no. En el caso del litio hay 2 electrones que lo están defendiendo y entonces aquí pasamos de tener un apantallamiento de 0 a un apantallamiento de 1.7. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la relación entre el apantallamiento? Perdón, que me atoré. Entre el apantallamiento y la carga nuclear efectiva. Entre mayor es el apantallamiento, menor es la carga neta, ¿verdad? Positiva que está atrayendo a ese electrón. Entonces, como esa carga que está atrayendo a ese electrón es menor que el número de protones que nosotros tenemos en el núcleo, por eso es que a medida que nosotros descendemos en un grupo, que mirábamos en el video, el radio atómico aumenta, ¿verdad? Porque hay más apantallamiento, hay más electrones y entonces ese electrón va siendo menos fuertemente atraído por el núcleo y entonces está como a sus anchas, dijéramos, es decir, se puede estirar todo lo que quiera. Ustedes se lo pueden imaginar como cuando ustedes están en su casa, ustedes solitos porque se fueron sus papás y se fueron sus hermanos y entonces usted está a sus anchas y puede ocupar todo lo que usted quiera, ¿verdad? Porque no tiene ese control, dijéramos, de su papá o su abuela o quien sea, ¿verdad? Y la autoridad en su casa. Entonces, eso es lo que sucede. No sé si queda claro de por qué el tamaño aumenta. Ya lo habíamos visto en el video, pero aquí lo estoy volviendo a explicar. ¿Sí o no? Esta es la gráfica, ¿verdad? De cómo va aumentando. A medida nos movemos. Perdón, aquí. No. Aquí es lo de la carga nuclear. Perdón, aquí es la carga nuclear, lo que estamos viendo, ¿verdad?
Pero no sé si queda claro estos datos de aquí. Sí, solamente que hay que ir a repasar nuevamente. Sí. No, lo que tienen que hacer es estudiar, que ya me fijé que no han estudiado. Bueno, entonces eso es una cosa en los grupos, ¿verdad? Que son las columnas, ¿verdad? Entonces, la carga nuclear efectiva aumenta muy lentamente en un grupo para el electrón de valencia. Pero la carga nuclear efectiva aumenta rápidamente a lo largo de un periodo. ¿Por qué? Porque aunque van habiendo más protones y más electrones, esos electrones de más, ¿dónde se van ubicando? Se van ubicando en el mismo nivel, ¿verdad? Se van ubicando en el mismo nivel. Y entonces vamos a igual, ya vimos de dónde sale este 1.3 para el litio, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede con el caso del berilio y con el caso del boro, ¿verdad? Que ya estamos hablando a lo largo de un periodo. Entonces, en el caso de el berilio, entonces el berilio tiene un número atómico igual a 4. Su configuración sería 1s2, 2s2, ¿verdad? Entonces, nuevamente, lo que les decía, ¿verdad? Fíjense que el nivel en el cual están los electrones de valencia coincide con el periodo en el cual está ese elemento en la tabla periódica. Esa es una idea que hay que enseñarle a los muchachos, es decir, la tabla periódica no es de garrote, la tabla periódica es de entenderla. Usted con solo ver la tabla periódica, usted, si yo le pregunto en un examen, ¿en qué nivel, en qué número cuántico principal se encuentran los electrones de valencia del bismuto? Usted debería de poder ir a la tabla periódica, buscar el símbolo del bismuto, que es este de acá, y ver el periodo, y usted, sin dudarlo, debería decirme, los electrones de valencia del bismuto están en el nivel 6, en el número cuántico principal 6. ¿Cómo sabe eso? Porque el bismuto está en el periodo 6, porque ya a esta altura yo esperaría, ¿verdad? Después de tantos ejercicios, o sea, de esto que les hacía acá, ya ustedes ya deberían de saber lo que les decía, ¿verdad? El número cuántico principal donde estén esos electrones de valencia es el periodo donde se encuentra ese elemento. Eso se cumple para todos los elementos de la tabla periódica, para todos. Usted no necesita hacer la configuración electrónica para poder decir en qué nivel están los electrones de valencia del bismuto. Usted debería de ir a ver la tabla periódica y decir, están en el nivel 6. Y como está en el bloque P, esos electrones de valencia están en orbitales P. ¿Y cuántos electrones de valencia son? Son 4, porque el bismuto está en el grupo 4A. No es garrote, es entender la tabla periódica. Y a eso es a lo que queremos llegar con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, volvemos acá, ¿verdad? Entonces, estamos calculando la carga nuclear efectiva y la constante de apantallamiento. Entonces, queremos encontrar qué tan apantallado está uno de esos dos electrones de valencia, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cuántos electrones están apantallando? Están apantallando 3, porque como solo estamos calculando para uno de los electrones de valencia, el otro electrón de valencia más estos dos están escudándolo. Son capitanes América para ese electrón, ¿verdad? Entonces venimos aquí a nuestra presentación y entonces como ya nos lo hemos aprendido, aunque parece que no, entonces usted revisa esto, ¿verdad? Y entonces usted dice, cada electrón en el mismo nivel contribuye 0.35 y los electrones en el nivel N-1 contribuyen 0.85. Entonces aquí usted dice, bueno, ese electrón para el cual estoy calculando la constante de apantallamiento tiene otro electrón acompañándolo. Entonces sería 1 por 0.35.
les repito, ya lo voy a volver a poner en la presentación. ¿Cómo sabemos eso? Por esto, ¿verdad? Cada electrón en el mismo nivel contribuye 0.35. En el mismo nivel, ¿verdad? Porque aquí ya vamos a ver cuando vayamos al boro, ahí está el punto. Que todos esos electrones que están apantallándolo están en el mismo nivel que él, están en el mismo llano, en la misma zona de derrumbes, dijéramos, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto me va a proteger si estamos en la misma zona de derrumbe y todos nos podemos ir ahí, ¿verdad? Entonces, esas son como ideas, ¿verdad? Para irlas como que se nos vayan ahí grabando, ¿verdad? Viendo lo que están sufriendo muchos de nuestros hermanos ahorita ahí en la Guillén, ¿verdad? Bueno, entonces, hay uno que está en el mismo nivel, ¿verdad? Luego hay dos que están en N-1, ¿verdad? Entonces, esos dos apantallan con 0.85. Entonces, bueno, eso nos daría que la constante de apantallamiento sería igual a 0.35 más 1.7, ¿o no? La calculadora, la tabla periódica, el lápiz y su cuaderno de notas tienen que estar ahí con ustedes. Y esto nos da 2.05. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Y entonces la constante de, la carga nuclear efectiva para el berilio sería, como su número atómico es 4 menos 2.05. Entonces eso nos daría 1.95. ¿O no? Sí, eso dale. Sí, ¿verdad? Va. Entonces aquí volvemos a nuestra presentación en lo que estábamos viendo. Y aquí está, ¿verdad? Para el berilio, bueno, de donde yo tomé esta imagen, dice que es 1.9, pero ya nosotros ya lo calculamos y es 1.95. Ya vieron de dónde sale este valor, ¿verdad? Sí. Entonces, miren, aumentó la carga nuclear efectiva. El litio, que es el elemento antes del berilio, tenía una carga, o sea, había un protón y un tercio de otro protón atrayéndolo a este electrón de valencia, ¿verdad? A este. Pero resulta que en el caso del berilio, cuando calculamos, entonces vemos que para un electrón que está en el mismo nivel y en el mismo orbital que donde está el electrón del litio, la carga nuclear efectiva, es decir, el número de cargas positivas que están atrayendo, ¿verdad?, a ese electrón de valencia, es de casi 2. Aquí había un protón metido en la lucha, jalando a ese electrón, y había otro que estaba ahí medio dormido, así como los alumnos que se conectan a las reuniones acostados, con la luz apagada y la colcha encima, más o menos así estaba haciendo la fuerza. Y en el caso del berilio, que ya solo es un electrón más, ¿verdad? Y un protón más, ahí ya, entonces ya son 2. Son 2 que están atrayéndolo, ¿verdad? Ya vamos a ir al caso del boro, y entonces vamos a ver que en el caso del boro, que también solo tiene un protón y un electrón más, y la carga nuclear, ya lo vamos a comprobar, va a aumentar, ¿verdad? Entonces el boro, con un número atómico igual a 5, tiene una configuración que sería 1s2, 2s2, 2p1. Entonces, miren, la idea que tenemos que ir como comprendiendo, jóvenes, apoyándonos en el video, es que este berilio tiene más cargas positivas jalándolo, ¿verdad?
como dicen ustedes los chavos, marcación estricta, ¿verdad? Este berilio tiene mayor marcación de la que tiene este litio, ¿sí? Entonces, por eso, como a este no lo tienen con marcación tan estricta, ese se puede, ahí el ejemplo que ustedes se quieren imaginar, ¿verdad? Un novio con la novia o un jugador de fútbol porque ya va a venir el mundial. Entonces, un jugador que no está marcado para los que les gusta el fútbol, que no está marcado, entonces tiene más posibilidades de moverse en la cancha, ¿verdad? Y armar jugadas y todo eso. Un jugador que tiene mayor marcación estricta, entonces tiene menor libertad de movimiento. Y por eso es que el tamaño se reduce. Se reduce cuando nos movemos en un periodo de izquierda a derecha, porque a medida nos vamos moviendo hacia la derecha, aquí volvemos a la tabla periódica, ¿verdad? El litio está a la izquierda, el berilio está a la derecha, el que vamos a calcular ahorita, que es el boro, está más a la derecha, y vamos a ver ahorita que este tiene mayor marcación estricta de la que tiene el berilio, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál sería la constante de apantallamiento? Entonces, bueno, tendríamos que, vamos a pensar que nuestro electrón de valencia es este, ¿verdad? Pero está, aunque está en un orbital P, sigue estando en el mismo nivel, que es el nivel 2, está en el mismo nivel. Entonces ya habíamos visto que para acá, para electrones que están en el mismo nivel, contribuyen al apantallamiento con 0.35. Entonces ahora sería, como estamos pensándolo para este, ¿cuántos electrones hay en el mismo nivel que él? Hay 2. Entonces sería 2 por 0.35. Ay, qué feo me quedó ese 5. Más los 2 electrones que están en N-1, ¿verdad? Que contribuyen con 0.85. Entonces, miren que estos valores de 0.35 y 0.85, si usted le pone pensamiento, usted dice, este que está en el mismo nivel que yo, no me amortigua mucho, no me apantalla mucho, no me escuda mucho, no me blinda mucho. Me blindan más los que están en el nivel inferior al nivel en el cual yo estoy, ¿verdad? Por eso aquí es 0.35, 0.85. Entonces aquí esto nos daría 0.7 más 1.7. Y eso nos daría 2.4. ¿O no? Sí, sí, ¿verdad? Nos daría 2.4. Y la carga nuclear efectiva nos quedaría 5 menos 2.4. Y eso nos daría 2.6. ¿O no? correcto, Lee. ¿Verdad? Entonces, miren qué pasó. El berilio tenía una marcación estricta de 1.9. El boro ahora tiene una marcación estricta de 2.6. Más, cada vez más protones como que se están ahí como levantando, ¿verdad? Como que les va cayendo el 20 de que no, si estoy acostado con la luz apagada y con la colcha encima, solo escuchando lo que está diciendo la LIC, pues ahí como que la LIC es como el arrullo, ¿verdad? Y me quedo dormida. O no, me voy dando cuenta de que cada vez más me voy dando cuenta que tengo que ponerme las pilas. Entonces, eso es lo que va pasando, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, el litio tenía una carga nuclear efectiva de 1.3. Porque está en el mismo periodo, ¿verdad? Aquí. Acordémonos, ¿verdad? Litio, berilio, boro. El litio tiene una carga nuclear efectiva de 1.3. El berilio tiene una carga nuclear efectiva de 1.95. El boro tiene una carga nuclear efectiva de 2.6. Entonces, cada vez
más cargas positivas están atrayendo a un único electrón, ¿verdad? De valencia. Y entonces eso hace que el tamaño sea más pequeño. Entonces, si ustedes, volviendo a lo de los jugadores de fútbol y cuando a un jugador le están haciendo una marcación estricta, el que lo está marcando casi que está encima de él, ¿verdad? Casi que son uno, los dos, y no lo deja moverse ahí, ¿verdad? Porque está encima ahí. Entonces aquí, estas cargas positivas están atrayendo los electrones. Entonces, eso comprime a los orbitales. Recordemos, porque puede ser que se nos haya olvidado ya, de que todo este tema que estamos viendo era la energía, ¿verdad? De los orbitales. Los factores que afectan las energías de los orbitales atómicos, ¿verdad? Entonces, entre más cargas positivas están atrayendo a ese electrón de valencia, entonces ese electrón de valencia está cada vez más cerca del núcleo, más cerca del núcleo, más cerca del núcleo. El tamaño va siendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Por qué va siendo el tamaño cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño? Porque la carga nuclear efectiva va aumentando. ¿Sí o no? Ahí ustedes podrían comprobar estos otros datos que están aquí. Yo solo he hecho el cálculo para litio, berilio y boro y ya me di cuenta que más bien esta diapositiva tiene un error. Porque aquí, perdón, de donde yo la tomé, pues sí, esta diapositiva, ¿verdad? Esta imagen, aquí dice 2.4 y no es 2.4, ¿verdad? Ya habíamos dicho que la carga nuclear efectiva nos daba 2.6. Lo que da 2.4 es la constante de apantallamiento. Sí. ¿Qué tal? Sí, Lee. Más o menos. Sí, Lee. Bueno, esperemos que sí, ¿verdad? Porque si no, ¿qué va a ser de nosotros en esta vida? Bueno, aquí si ustedes le hacen clic a yo le acabo de dar clic ahorita, no sé si se fijaron, los manda a esta, ¿verdad? A esta página pues no es que sea como, uy, qué súper, qué montón que nos enseña, pero si se fijan, nos permite ver ciertas tendencias, ¿verdad? Aquí si ustedes se fijan está el número atómico, ese que es la constante de apantallamiento y la carga nuclear efectiva. Entonces usted puede escoger, ¿verdad? Los elementos. Entonces aquí miren si se fijan, le dice para el hidrógeno, el número atómico es 1, lo que ya decíamos, la constante de apantallamiento es 0, la carga nuclear efectiva es de 1. Luego usted se mueve al helio y entonces aquí si ustedes se fijan ya le va poniendo. Y aquí lo bonito es que usted puede ir viendo cómo cambia la tendencia. Aquí usted le da clear, entonces lo borra y podemos hacerlo para los elementos que están en un mismo grupo, ¿verdad? Entonces lo bonito de esta gráfica, no sé si se fijan, es que se evidencia claramente por los números atómicos que el número de protones asciende, ¿verdad? Como avión despegando para arriba, ¿verdad? Pero, y esto es lo que estamos queriendo, el nivel, el salto en conocimiento que queremos dar, ¿verdad? Esto fue lo que vieron en sus clases de química general. De apantallamiento y de carga nuclear efectiva no les hablaban en sus clases de química general. Ahora ya vemos de que, ¿por qué? Porque estábamos obviando allá en química general, obviábamos el hecho de que en el núcleo hay fuerzas atractivas y fuerzas repulsivas, que es lo que el video nos explica muy bien, ¿verdad? Cómo es que están esa lucha, ¿verdad? Entre las fuerzas que están repeliéndose entre sí, las fuerzas que están atrayéndose, y ahora sí lo estamos considerando, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí podemos ver que aunque el número atómico va aumentando, en el caso de la constante de apantallamiento, que es S, sí que aumenta, o sea, uno sí puede ver que va aumentando, pero no aumenta con la misma fuerza, dijéramos, o en la misma magnitud
con la que aumenta el número atómico, ¿verdad? Es decir, va aumentando, pero no es que aumente mucho. Y de hecho, quien aumenta más es la carga nuclear efectiva, ¿verdad? Que es la que podemos ver aquí en azul, y entonces ustedes pueden ver que estos puntos azules van por encima de estos puntos verdes que representan a la constante de apantallamiento. ¿Puede entonces usted decir que no hay apantallamiento cuando nos movemos a lo largo del grupo? Uy, no, ni se le ocurra decir eso. O sea, sigue habiendo apantallamiento. Solo que esos escuderos, no sé si ustedes han visto las películas de Marvel, en un momento el Capitán América se desprende, ¿verdad? De su escudo. Y aunque puede dar puñetazos y todo eso, no defiende igual él con su cuerpo que cuando tiene su escudo, ¿verdad? Entonces, ¿es que no defiende el Capitán América porque no tiene su escudo? No, o sea, sigue defendiendo, pero no defiende con la misma fuerza. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Sigue habiendo apantallamiento. Pero, o sea, sigue habiendo apantallamiento, escudamiento, blindaje, como ustedes prefieran llamarlo, pero no es tan, o sea, no es lo suficiente, dijéramos, como para que puedan contrarrestar, ¿verdad? Esa carga nuclear efectiva, y entonces esa tendencia se observa claro a lo largo de un periodo. Diferente es, como ya decíamos, cuando nos movemos a lo largo de un grupo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes lo ven, en el caso de cuando nos movemos en un grupo, quien apenas parece que cambia o quien apenas parece que se mueve es la carga nuclear efectiva, ¿verdad? Entonces, esto es como que esos protones están ahí, ¿verdad? Acostados, con la luz apagada y la colcha encima. Mientras que los que están escudando, los Capitanes América aquí sí que están, ¿verdad? Casi que 1 a 1 con el número de protones, ¿verdad? Que hay en el núcleo, que es el número atómico. Así que esta les puede también servir, ¿verdad? Aquí, como les digo yo, ya les dan los valores. Siempre es bueno, ¿verdad? Porque a ustedes en la evaluación se les va a pedir que calculen las constantes, ¿verdad? Se les va a pedir que calculen constante de apantallamiento y que calculen carga nuclear efectiva. La ventaja que tiene esto es de que usted puede hacer los cálculos y corroborar, ¿verdad? Comprobar de que sus cálculos están bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o estamos bien hasta aquí. Más o menos. Ay, no, los oigo bien silenciosos hoy. Bueno, entonces, bien, vamos a pasar a otra cosa que probablemente ya lo leyeron en el libro porque está dentro de las secciones que les había dejado los ejercicios, y es el hecho de lo que son las penetración de los orbitales, ¿verdad? Es decir, como los hermanos que dicen, ay, es que se metió a mi cuarto, que agarró mi ropa, que usó mis zapatos, entonces puede darse, ¿verdad? Esta penetración entre los orbitales, ¿verdad? De hecho, pues lo que se conoce, ¿verdad? Es que, ya lo sabemos, ¿verdad? El número de nivel determina aproximadamente qué tan lejos está un electrón del núcleo en promedio, ¿verdad? Y por eso hemos dicho, ¿verdad? Que todos los orbitales que se encuentran en el mismo nivel, estos que estábamos viendo, ¿verdad? Cuando decíamos, sí, hay más electrones, pero esos electrones están en el mismo nivel en el que estoy yo, entonces no logran apantallarme mucho, ¿verdad? Y no solo eso, ¿verdad? Sino que como se encuentran en el mismo nivel, cada orbital, ya hemos dicho, ¿verdad? Los orbitales S son esféricos, los P son 2 lóbulos, los D son 4, pero van a tener tamaños similares porque se encuentran en el mismo nivel y van a tener una distancia promedio similar con el núcleo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están en el mismo nivel de energía. ¿Tienen diferente forma? Sí. ¿Tienen diferente energía? Sí.
pero están en el mismo nivel, entonces van a estar relativamente cerca, ¿verdad? Lo que hay que tener en cuenta, que es el otro factor, ¿verdad? Hay otro factor relacionado con la distancia a la cual se encuentran los electrones del núcleo, y este es este factor que vamos a ver ahorita, ¿verdad? El hecho de la penetración, ¿verdad? Entonces, ¿qué describe la penetración? La penetración describe la capacidad que tiene un electrón, porque ya dijimos, y aquí volvemos, ¿verdad? Pensamos en el de Broglie derecho y el de Broglie como onda. Los electrones tienen esta dualidad onda-partícula, ¿verdad? Entonces, como no es una esfera, sino que se parece más a una nube, entonces una nube puede meterse en el espacio de otra nube, ¿verdad? Y eso es la penetración, es la capacidad de un electrón, es decir, de una nube electrónica en un subnivel para penetrar otros orbitales de otros niveles y subniveles para acercarse al núcleo, ¿verdad? Y entonces uno piensa, bueno, pero ¿por qué pueden penetrarse estas nubes de electrones? Estas nubes electrónicas se pueden penetrar porque como esas nubes están cargadas negativamente, y esto que mirábamos anteriormente, ¿verdad? Están esas nubes electrónicas, que son los electrones, pero luego están esos núcleos positivos ejerciendo una carga sobre ellos, ¿verdad? Y entonces por eso es, o sea, está ese núcleo positivo atrayendo a esos electrones, y por eso es que pueden penetrar, ¿verdad? Por la fuerza que está ejerciendo ese núcleo sobre ellos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, o en palabras así sencillas, podríamos decir, ¿verdad? Que la penetración es la medida en que un electrón es capaz realmente de acercarse al núcleo. Es decir, ese electrón de valencia que estamos diciendo que en el litio está en un orbital S en el nivel 2, ¿qué tanto realmente ese electrón puede acercarse al núcleo? ¿Qué tanto? O sea, ¿qué tan cerca puede llegar a estar antes de quemarse? Dijéramos, ¿verdad? ¿Qué tanto puede usted acercar la llama a una fogata, por ejemplo? Eso es la penetración, ¿verdad? Es decir, en palabras sencillas, es la medida en que un electrón puede acercarse a un núcleo. Como ya hemos dicho, todo esto de los orbitales, de los niveles, ¿verdad? Número cuántico principal, número cuántico de momento angular, número cuántico magnético, vienen del desarrollo matemático de la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Entonces, ya decíamos, para Schrödinger los orbitales son funciones de onda, ¿verdad? Y entonces, como son funciones de onda, están representados, o gráficamente, se pueden representar como onda, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo sería la onda que describe a un número cuántico principal de n igual a 1, a un número cuántico de momento angular de L igual a 0. Entonces tendría esta forma. O el desarrollo, ¿verdad? Un número cuántico principal igual a 2, con un valor de L igual a 0, tendría esta forma, la verde, y el desarrollo, ¿verdad? De la ecuación que nos diera un número cuántico principal igual a 2 y un L igual a 1, entonces tendría esta otra forma, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, aquí uno puede ver esta onda que describe a un electrón en 1s se mezcla, dijéramos, ¿verdad? O es penetrada. Recordemos que este orbital, 1s es el que está más cerca del núcleo, ¿verdad? Por eso es que si ustedes se fijan, su onda no es tan amplia, su onda es más estrecha, ¿verdad? Ya estos, aquí ustedes, si se fijan, ¿verdad? En el caso de la onda para 2s, tiene dos, ¿verdad? Una que está muy cerca y otra que tiene mayor amplitud. En el caso de 2p, que ya estamos hablando, ¿verdad? Que energéticamente está un poco más alejado del núcleo, está más, ¿verdad? La distancia del núcleo es mayor, entonces
tiene mayor amplitud, ¿verdad? Pero logran de alguna forma estas ondas, aunque estén un poco más alejadas del núcleo, poder penetrar incluso ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver, ¿verdad? Lo podemos leer, perdón. La penetración de orbitales individuales se puede visualizar utilizando las funciones de probabilidad radial. El orbital 1s es capaz de acercarse más al núcleo. Por eso es el más penetrante, ¿verdad? Eso que les decía yo de que es más angosto. Mientras que los orbitales 2s y 2p tienen la mayor parte de su probabilidad, esta onda que les decía yo que es más amplia, a una distancia mayor, o sea, están más alejados y más distanciados, más amplios, perdón, su función, ¿verdad? Su onda, en comparación con este orbital 1s, ¿verdad? Entonces aquí, estos orbitales 2s, el verde y el 2p, tienen diferente, ¿verdad? Grado de penetración. Aquí, si ustedes se fijan, como les decía yo, penetra más el 2s al 1s de lo que lo penetra el 2p, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo otro, como les digo yo, y que no hay que perder de vista, es que esto es el desarrollo, ¿verdad? De ecuaciones matemáticas, ¿verdad? Que son las que derivan, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está un poco cargada esta presentación, pero es para que las ideas no se les pierdan, ¿verdad? Lo que acabábamos de ver ahorita, ¿verdad? Los cálculos, creo que voy a dejar de compartir esta. Y permítanme. Lo que mirábamos de la carga nuclear efectiva, dependiendo de dónde estaba el electrón, ¿verdad? Entonces aquí decíamos, en el caso del berilio, el electrón que nos interesaba estaba en un orbital 2s. En el caso del boro, el electrón que nos interesaba estaba en un orbital 2p, ¿verdad? Entonces, tengan esta idea de que los electrones están en dos tipos de orbitales diferentes, ¿verdad? Entonces, aquí el valor, ¿verdad?, de la carga nuclear efectiva en los subniveles 2s y 2p depende de qué factor, es decir, de en qué grado la distancia media o la penetración, ¿verdad? Entonces aquí hay que, o sea, ¿cuál factor es más importante? ¿La penetración o la distancia? Es decir, lo que va a determinar, ¿verdad? En este caso, la diferencia de eso va a ser eso, ¿verdad? Entonces aquí, para los dos primeros periodos, ¿verdad? Para el periodo 1 y para el periodo 2, la penetración es el factor dominante, ¿verdad? Que da como resultado que 2s tenga una energía más baja en comparación que 2p. ¿Por qué? Porque como son los niveles que están más cerca del núcleo, ¿verdad? El nivel 1 y el nivel 2. Entonces, la penetración, esta fuerza, ¿verdad?, que va a estar haciendo este núcleo positivo, va a ser mayor. Ya cuando vamos al nivel 3, entonces, ¿qué ocurre? Ya el nivel 3, ya el factor que más predomina es el de la distancia, ¿verdad? Porque va a estar cada vez más alejado, ¿verdad?, de lo que es el núcleo. Entonces, la penetración de un orbital de electrones afecta su capacidad para proteger a otros electrones y afecta también la medida en que este orbital está protegido, o en la medida en que este electrón en este orbital está protegido por otros electrones. En términos generales, lo que podemos decir es que los orbitales de electrones que tienen una mayor penetración experimentan una atracción más fuerte hacia el núcleo y por lo tanto menos blindaje, ¿verdad?, por otros electrones. Y por lo tanto, pues estos electrones van a experimentar, ¿verdad?, una mayor carga nuclear efectiva, ¿verdad?
Pero los electrones, y por eso aquí se los puse en blanco, ¿verdad? Los electrones en los orbitales que tienen una mayor penetración también protegen en mayor medida a otros electrones, porque entre más penetrados están más cerca del núcleo, como que la batalla ahí, ¿verdad? Entre los que tienen las espadas y los que tienen los escudos es más intensa, ¿verdad? Y entonces por eso, entre mayor sea la penetración, mayor va a ser el blindaje. Entonces, si se fijan, aquí estamos, el día de hoy hemos venido hablando de 4 ideas que son importantes y que son las que hay que tener claras, ¿verdad? La carga nuclear efectiva, el apantallamiento, la penetración y la distancia, que es el tamaño, ¿verdad? Que era lo que decíamos. ¿Por qué en un periodo, cuando nos movemos de izquierda a derecha, el tamaño disminuye? El tamaño disminuye porque la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha, ¿verdad? Es decir, aunque haya apantallamiento, lo que mirábamos en la gráfica esta que les ponía hace un ratito, aunque sigue habiendo blindaje, ese blindaje no es tan efectivo, ¿verdad? Entonces la carga nuclear va aumentando más de lo que aumenta el apantallamiento, ¿verdad? Y eso hace que esos electrones estén más cerca del núcleo. Entonces van a tener un menor tamaño, ¿verdad? A lo largo de un periodo, perdón, a lo largo de un grupo, decíamos, entonces, ¿qué pasa cuando usted va descendiendo en un grupo? Al ir descendiendo en un grupo, lo que va ocurriendo es que ese electrón de valencia va estando cada vez más alejado, el apantallamiento es mayor y entonces, como el apantallamiento es mayor, la carga nuclear es efectiva, ¿verdad? La carga nuclear efectiva, perdón, es menor. Y entonces por eso los átomos, el tamaño, ¿verdad?, del átomo aumenta. La otra idea importante era lo que les decía, que dentro del mismo nivel, es decir, cuando estamos, por ejemplo, 3s2, 3p, perdón, 3s, 3p y 3d, dentro de un mismo nivel, el poder de penetración de un electrón sigue esta tendencia que ya la habíamos visto cuando habíamos repasado, ¿verdad? Los orbitales y sí, cuando habíamos visto lo de los orbitales, es el hecho de que quienes pueden ser más penetrados, ¿verdad? Sufren mayor penetración los S que los P, que los D, que los F, ¿verdad? Los F son los menos penetrados, porque si se recuerdan son los de más energía, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta o hay alguna duda. O vamos bien hasta acá. ¿Todo bien? Bueno, sí. Entonces la penetración y el apantallamiento o el blindaje, pues son, ¿verdad?, los que realmente nos han llevado a esto. Que allá en nuestras clases de química general nos dijeron que nos lo aprendiéramos, ahora sabemos de dónde viene esto, ¿verdad? Esto viene por si ustedes tienen, que a veces pasa, ¿verdad?, que en los colegios uno tiene un alumno que pregunta más, que le llama más la atención, ¿verdad? Y entonces a veces los profesores podemos frustrar, ¿verdad?, a los alumnos cuando nos llegan con una pregunta y les decimos, ay, no, es que eso no te preocupes, es que eso no va a entrar en el examen. No, ¿verdad? Es decir, uno tiene que poder ser capaz de responderle, ¿verdad?, a esos alumnos y decirle, y si a ustedes les toca dar este tema ahí en práctica, ¿verdad? Llega un alumno y le pregunta, pues usted dígale, mire, ¿de verdad quieres saber más? Pues fíjese que ahí hay unas fuerzas que luchan y que hay ahí, ¿verdad? Y eso lleva a estas luchas de fuerzas, son la penetración y el blindaje, ¿verdad? Entonces ahí usted puede venir y explicarlo y decirle, mire, esto viene de esto, ¿verdad? De la carga nuclear efectiva, de los electrones que apantallan a otros, de los orbitales que pueden ser penetrados y los orbitales que no son penetrados, ¿verdad? Y que eso está determinado, como mencionábamos ahorita, por la energía, ¿verdad?
Bueno, entonces aquí está la relación entre todo esto que acabamos de ver hoy, ¿verdad? Y este diagrama que nos aprendimos, aquel del árbol de Navidad que les digo yo, que ponen mi árbol químico, ponen, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene ese árbol químico? De este, ¿verdad? De esta penetración y de este blindaje, de estas dos fuerzas que mencionábamos, ¿verdad? Esta idea que les ponía yo aquí, ¿verdad? El valor de la carga nuclear efectiva va a depender de qué factor sea el más importante, si la distancia o la penetración, ¿verdad? El blindaje o la penetración. Entonces, estos que están aquí son, al tener mayor energía, son pues menos penetrados, ¿verdad? Que estos que están más cerca pueden sufrir más penetración. Bueno, y como les decía, eso es lo que nos lleva a este diagramita, que como les decía yo, ¿verdad? Es importante ir teniendo en claro esto, ¿verdad? De cómo es la secuencia. Después de 1S, vamos a 2S, a 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P. Estos D los vamos a ver cuando miremos los de transición. Bien. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, aquí están. Si se fijan, lo que visualmente lo que hemos visto el día de hoy, cuando hablamos, ¿verdad? De que decimos que el hidrógeno tiene su electrón de valencia en un orbital 1s, entonces recordar, va ahí, ¿verdad? Que la densidad electrónica va a tener esta forma, que va a ser una forma circular. No sé si lo logran apreciar bien, pero esta se ve más clara que esta. ¿Lo logran ver o no? ¿O las ven iguales? O como están acostados y con la luz apagada y con la colcha arropada, no distinguen. Sí se logra verle. Sí se logra ver, ¿verdad? Bueno, entonces aquí recordar, ¿verdad? Lo que decíamos, los electrones no son partículas, son ondas, se comportan más como nubes, ¿verdad? Entonces esta es una nube de esas que no tienen lluvia y esta es una nube de lluvia, ¿verdad? Entonces aquí la podemos ver por esa intensidad, ¿verdad? Aquí el hecho de que hayan dos electrones, y es que esto es lo que quiero como arrancar de su cabeza, que piensen que los electrones son puntos. Los electrones no son puntos. Entonces aquí está, ¿por qué esta es más clara? No porque se le acabó la tinta, ¿verdad? Ahí a quien imprimió esto, sino porque aquí esto representa que hay una única densidad electrónica. Aquí hay dos densidades electrónicas, ¿verdad? Entonces, más o menos es el doble de oscuro. Lo mismo se puede observar aquí, no sé si lo logran ver, entre el litio y el berilio. Y entonces miren que así es como se van viendo los átomos, ¿verdad? Porque ya decíamos, ¿verdad? Allá en la pizarra yo les ponía la configuración del litio es la misma del helio más 2s1. Y aquí se ve eso, ¿verdad? O sea, vemos que está en el litio, está lo que está en el helio, que es esta densidad electrónica muy cerquita del núcleo, y luego otra densidad electrónica que es esta. Lo visualizan, jóvenes, que este círculo azul intenso es 1s2 y este más claro es 2s1. Porque, ¿cómo quisiera tenerlos frente a mí para poder ver sus caras, para poder ver si realmente les está cayendo el 20 o no? Aquí, si se fijan en el berilio, este 2s se ve más oscuro que este 2s de aquí, ¿verdad? Porque aquí, como decíamos, hay una única densidad electrónica. Aquí hay dos densidades electrónicas. Cuando vamos al boro, ya decíamos, en el boro, el electrón de valencia está en 2p. Entonces vienen y aparecen los lóbulos. Pero como solo hay un electrón, entonces ustedes se fijan, solo hay un orbital 2p que está ocupado, que es el que vemos aquí, de color rojo. En el carbono, por el principio se recuerdan, ¿verdad? De la máxima, de tener el máximo número, a ver, ¿cómo se llama la regla?
El que dice que debe de haber el máximo número de electrones con espines paralelos. Ya los aplacé. No han estudiado, no aprovecharon las vacaciones. Es el de Hahn, es el principio de Hahn que plantea eso, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí en el carbono, estos dos electrones no van a estar en el mismo, sino que van a estar en dos diferentes. Porque la regla de Coulomb plantea eso, ¿verdad? Que para orbitales que tienen la misma energía debe de haber el máximo número. Entonces aquí vemos que hay dos de color rojo. Cuando vamos al nitrógeno, entonces vemos que hay 3, porque ya hay 3 electrones, hay uno en cada uno, ¿verdad? Cuando vamos al oxígeno, entonces ya si ustedes se fijan, ya se ve un rojo más intenso, porque aquí está la doble densidad de la que había cuando solo había uno. En el flúor ya hay 2 y en el neón ya hay 3. Y entonces así se ve, ¿verdad? O así miraríamos ese espacio. Y bueno, y luego recordar que aquí en el centrito, aunque no se logra ver, está el núcleo, ¿verdad? Con su carga nuclear efectiva, atrayendo a estos orbitales, ¿verdad? Y entonces los orbitales se penetran y por eso aquí, de izquierda a derecha, vamos. Aquí no se logra visualizar eso, porque solo se va viendo cómo es que se van ocupando los electrones en los orbitales, ¿verdad? Y únicamente para los primeros 10 elementos de la tabla periódica. No se visualiza el hecho de que la carga nuclear efectiva vaya aumentando. Esto es más chiquito que este es más chiquito que este es más chiquito que este, y así sucesivamente. Pero díganme que no es bonito esto, usted. No, díganme, solo usted se emociona con esas cosas. Bueno, ¿alguna pregunta, estimados? Oh, ya se fueron. No, todavía no. Todavía no. Ok, bueno, les voy a compartir, bueno, permítanme.